Muy buenos días, este es su informe de noticias del lunes 25 de abril. Los cambios en el plan de ahorros para la jubilación HSA podrían ocurrir después de que la Cámara de Representantes apruebe un nuevo proyecto de ley. Aquí tenemos todos los detalles. Los funcionarios estadounidenses prometen un nuevo apoyo diplomático y militar para Ucrania, lo que ha provocado que Rusia envíe una advertencia a los Estados Unidos si sigue armando a Ucrania. El Congreso reanuda las negociaciones sobre la ayuda a Ucrania, el título 42 y el alivio COVID-19. Los hábitos de compra de alimentos evolucionan frente a la inflación. El gobernador de Texas, el señor Greg Abbott, dice que la situación fronteriza actual es la peor que jamás haya visto. Y por último, la Corte Suprema escuchará argumentos sobre la reactivación de la política permanecer en México. Aquí tenemos todos los detalles. Estas son las noticias de hoy y empezamos ahora. La Cámara de Representantes aprobó recientemente un nuevo proyecto de ley que podría cambiar la forma en que los estadounidenses ahorran para su jubilación. La Cámara aprobó la Ley de Seguridad 2.0 en una votación bipartidista. Luego, el proyecto de ley se envió al Senado y se remitió al Comité de Finanzas. El representante Richard Neal, demócrata de Massachusetts, quien presentó el proyecto de ley, dijo en un comunicado que después de toda una vida de arduo trabajo, ningún estadounidense debería enfrentar la incertidumbre financiera en su vejez. Esta legislación podría traer cambios significativos a los ahorros para la jubilación. El nuevo proyecto de ley traería consigo varios cambios en la forma en que los estadounidenses ahorran para la jubilación. Por ejemplo, promovería el ahorro más temprano al expandir la inscripción automática para las contribuciones de los empleados en los planes de jubilación, como son el 401k. El proyecto de ley no solo permitiría a los estadounidenses comenzar a ahorrar antes para su jubilación, sino que también les permitiría ahorrar por más tiempo. En otras noticias, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, llegaron a Ucrania ayer domingo para una reunión extraordinaria en tiempos de guerra con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, trayendo nuevas promesas de apoyo militar y diplomático y desafiando las graves preocupaciones sobre si era seguro hacer el viaje. La visita estadounidense de más alto nivel desde que Rusia invadió a Ucrania el 24 de febrero, fue diseñada para mostrar el firme apoyo de los Estados Unidos en el sur y el este de Ucrania. Hablando con los periodistas en Polonia hoy lunes por la mañana después de la reunión, Blinken dijo que un esfuerzo coordinado entre los Estados Unidos y sus aliados occidentales para apoyar a Ucrania y presionar a Rusia está teniendo resultados reales. En respuesta, el embajador de Moscú en Washington dijo esta mañana que los Estados Unidos tienen que dejar de enviar más armas a Ucrania, advirtiendo que las grandes entregas de armas occidentales estaban inflamando el conflicto y provocarían más pérdidas. Antonov, embajador de Rusia en los Estados Unidos, dijo que estas entregas de armas tenían como objetivo debilitar a Rusia, pero que estaban intensificando el conflicto en Ucrania y sofocando los esfuerzos para llegar a algún tipo de acuerdo de paz. En otras noticias, el aumento de los precios de los alimentos está cambiando lentamente nuestros hábitos de compra en los supermercados, lo que ya es un poco extraño después de que la pandemia empujara a más estadounidenses a comer en casa. La alta inflación se está extendiendo a todo tipo de mercados,
desde el níquel hasta la vivienda, las acciones y los supermercados, y está cambiando la forma en que vivimos. Algunas personas están intercambiando diferentes tipos de carne, por ejemplo, a medida que suben los precios. El costo de la carne de res aumentó un 20% con respecto al año pasado y el del pollo en un 13% según el último informe del índice de precios al consumidor IPC. También estamos empezando a ver una inflación reducida, donde las empresas mantienen los precios iguales, pero venden una cantidad reducida del producto como cereal, helado o lo que sea para compensar. Los compradores con ingresos menores de $40,000 no compran tanta carne o mariscos frescos, en cambio están recurriendo a la carne congelada o las cosas enlatadas y están comprando más marcas de la tienda. Son estos compradores de bajos ingresos los que corren el mayor riesgo a medida que aumentan los precios de los alimentos en los Estados Unidos. En otras noticias, el Congreso regresó de receso de primavera a pedido del presidente Joe Biden con precios al consumidor en el alza. Un debate sobre la inmigración, luchas internas en los partidos y plazos inminentes. Todos estos temas claves que deben abordarse de inmediato. Los legisladores tomarán decisiones sobre la solicitud de la Casa Blanca, como son paquetes de ayuda para el alivio COVID-19 y Ucrania, junto con algunas de sus propias prioridades en competencia. Las conversaciones y negociaciones de alivio de COVID-19 se estancaron antes de las vacaciones de primavera porque los republicanos intentaron agregar enmiendas relacionadas con la decisión de Biden de revertir el Título 42, la orden pandémica de la era Trump que impedía que los inmigrantes que buscan asilo cruzaran la frontera entre los Estados Unidos y México. Biden también enfrenta el rechazo de su propio partido en el Título 42, particularmente entre los demócratas vulnerables que enfrentan la reelección, lo que subraya los desafíos de legislar en un año de mitad de periodo. Además, a medida que se acercan las elecciones, parece que el impulso para legislar se desvanece. Históricamente, el punto óptimo para los grandes paquetes de legislación es aproximadamente un año antes de las elecciones de mitad de periodo. Ese fue el caso del Plan de Rescate estadounidense y los proyectos de ley de infraestructura que se aprobaron el año pasado. El presidente Joe Biden y los miembros del Congreso han seguido impulsando sus listas de deseos individuales, incluido un proyecto de ley de la Cámara para reducir los costos de la insulina para los beneficiarios de Medicare. En otras noticias, el gobernador de Texas, el señor Greg Abbott, republicano, afirmó ayer domingo que la situación actual en la frontera es la peor que jamás haya visto y también dice que Texas está haciendo todo lo posible para contener una situación fronteriza completamente fuera de control. Más de 200,000 personas fueron detenidas en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de Texas, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. A principios de este mes, Abbott llamó la atención cuando envió un autobús que transportaba inmigrantes de Texas a Washington, D.C. El gobernador dijo que los inmigrantes habían sido enviados voluntariamente a D.C. para que la administración de Biden pudiera abordar de inmediato las necesidades de las personas a las que está permitiendo cruzar nuestra frontera. Antes de eso, la administración Biden había anunciado su decisión de rescindir el Título 42 el 23 de mayo. En respuesta, más de 20 estados presentaron una orden de restricción temporal en un esfuerzo por evitar que la administración levante la prohibición. Y por último, la Corte Suprema escuchará argumentos mañana martes en un caso de inmigración que amenaza con frenar el poder de los presidentes para revertir las políticas de sus predecesores en la frontera y más allá.
El caso se centra en el intento de la administración Biden de poner fin a la política de permanecer en México, también conocida como Protocolos de Protección al Migrante o MPP, poco después de asumir el cargo. El gobierno de Trump lanzó esa política a principios del 2019 y obligó a los inmigrantes a esperar en zonas peligrosas del norte de México por decisiones en sus casos de inmigración a los Estados Unidos. Los tribunales inferiores han dictaminado que la administración Biden no siguió las reglas cuando intentó cumplir una promesa de campaña y también rescindir la política por preocupaciones humanitarias. Esos tribunales ordenaron que se restableciera la política y permaneciera vigente. El Departamento de Justicia de OJ advirtió a la Corte Suprema que si los jueces deciden que la administración Biden no puede poner fin a la política, podría sentar un precedente legal que ata las manos del Poder Ejecutivo en materia de inmigración y relaciones exteriores. Y los defensores de los inmigrantes dicen que una decisión más amplia de la ala conservadora de la Corte podría incluso limitar la capacidad de futuras administraciones presidenciales para revertir las políticas de sus predecesores en otras áreas. Bueno, eso es todo lo que les tenemos por ahora. Espero que les haya gustado el contenido. No se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse. Gracias por llegar a mi canal y hasta pronto.